Vamos a orar. Padre, gracias por lo que ya te ha hecho. Gracias, Señor, porque no dudamos que tú nos enseñas cada vez que abrimos tu palabra, vamos a ser edificados. Y tú quieres que seamos edificados, preparados para toda buena obra. Que tu Espíritu Santo, Señor, hagas la obra en nuestras vidas y que tentamos, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos y que tu palabra y tu Espíritu puedan hacer eco en nuestros corazones. Oramos pidiendo tu bendición y tu dirección, tu aprobación, para que en todo tú seas glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Estamos para este mes, vamos a hablar sobre el tema de descubriendo nuestros dones espirituales. Descubriendo nuestros dones espirituales. ¿Qué es un don? Una pregunta, ¿qué es un don? Un don espiritual es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo para edificación de la iglesia. Repito, un don espiritual es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo para edificación de la iglesia. Así que esa es la definición de un don espiritual. El Espíritu Santo ha dado a cada miembro del cuerpo de Jesucristo dones. Dones espirituales es un don. Don es un carisma derivado de charis, gracia, que es igual a gracia. Así, dones de gracia. Hemos recibido dones de la gracia de nuestro Dios. Todos los que estamos aquí. El término técnico, carisma, es la expresión griega que tiene que ver con dones de gracia. Usted ha recibido la gracia de Dios. A más de la salvación que Dios le ha dado, más de la salvación que Dios le ha dado, Dios también le ha dado a usted esas gracias, esos dones. ¿Cuántos están seguros que han recibido la salvación por gracia? Si usted ha recibido la salvación por gracia, Dios también le ha dado a usted dones. Todo creyente, todo hijo de Dios, tiene dones. Todos tenemos dones espirituales. El propósito es que usted descubra sus dones. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su don? ¿O cuáles son sus dones? ¿Cree usted que me podría decir exactamente cuáles son sus dones? Ahí hay un problema. Porque muchas veces la iglesia no se edifica. La iglesia no es edificada porque los miembros de la iglesia
o del cuerpo de Jesucristo no han descubierto cuáles son sus dones. No saben cuáles son sus dones. No saben qué es lo que Dios les ha dado. Y por eso la iglesia no se edifica. La iglesia no es edificada. ¿Cuáles son los propósitos de los dones espirituales? Por lo menos encontramos dos. Uno, como ya dije, la edificación de la iglesia de Cristo. La edificación de la iglesia de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, pero a cada uno o a cada creyente le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que todo creyente tiene dones. Y ese don que el Señor le ha dado es para la edificación. Es para el provecho de la iglesia. El capítulo 14 también de 1 Corintios, el versículo 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procurad abundar en ellos, dice, para edificación de la iglesia. Así también vosotros, dice, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que la iglesia de Jesucristo tiene la forma como ser edificada. Pero cada creyente tiene que descubrir cuáles son sus dones y ponerlos a la disposición de la iglesia para su edificación. Y cuando hablamos de edificación, tanto en lo espiritual como también en lo numérico, en la vivencia, en la manera de ser la iglesia, cómo se edifica la iglesia. En segundo lugar, la conversión de los incrédulos. Los dones espirituales han sido dados a la iglesia para la conversión de los incrédulos. Todo creyente recibe a lo menos un don espiritual. Por lo menos un don espiritual. Cada creyente por lo menos recibe un don espiritual. Usted tiene 1, 2 o 3 o hasta 4 dones espirituales dados. En Romanos 12, por la gracia de Dios. En 1 Corintios 12, por la obra del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, por Jesucristo. Y en 1 de Pedro también encontramos otro pasaje. Hay 4 pasajes que nos hablan de los dones espirituales. Todo creyente recibe a lo menos un don espiritual, pero a cada uno dice, pero a cada uno, 1 Corintios 12, 7, de nuevo, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores
de la multiforme gracia de nuestro Dios. La pregunta es, ¿está usted ministrando sus dones para edificación de otros? ¿Estamos verdaderamente, nuestros dones se están siendo puestos a la orden para edificar la vida de otros? ¿Cuáles son sus dones? ¿Sus dones están siendo para edificación de otros? ¿Sus dones espirituales están siendo para beneficio de otras personas? ¿Está creciendo la iglesia por medio de los dones espirituales que Dios le ha dado a usted? Pregúntese usted eso. Pregúntese. La iglesia a la cual pertenezco yo es una iglesia creciente porque mis dones, los dones que el Espíritu me ha dado, están siendo puestos para la administración de otros. Y este es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia de Jesucristo hoy en día es que los miembros de la iglesia no saben qué es lo que tienen. No saben qué es lo que el Espíritu Santo les ha dado. No saben lo que Dios les ha dado. No saben las capacidades que Cristo le ha dado. No sabe, no se da cuenta. Y a veces estamos confundiendo los dones espirituales con talentos. Y creemos que estamos edificando a la iglesia con talentos. Pero la Biblia enseña que el don es dado por el Espíritu Santo para edificar la iglesia. No es otra cosa. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no se desarrolla? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no crece? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no avanza? Porque se nos ha dado ya la herramienta, pero nosotros no la sabemos usar. No usamos lo que ya tenemos de parte de nuestro Dios. Así que necesitamos urgentemente saber qué es lo que tenemos de parte de nuestro Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, primer pasaje, pero no lo voy a leer por multitud de tiempo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. En Efesios 4, del 7 al 12. Y en 1 de Pedro 4, 10. Encontramos la lista de los dones que el Espíritu que tenemos de parte de Dios, del Espíritu y de Jesucristo, para edificar la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos están siendo alcanzados por los dones que el Señor le ha dado a usted? ¿Cuántos se están edificando por la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le ha dado a usted para alcanzar a otros? La iglesia necesita urgentemente saber qué es lo que el Espíritu Santo le ha dado. Si yo le preguntara a cada uno de los que están aquí, dígame cuáles son sus dones. Usted tiene a Cristo, ¿verdad? Es salvo, ¿verdad? Tiene vida eterna, ¿verdad? Va para el cielo. ¿Ya descubrió sus dones? ¿Está administrando sus dones para edificación del cuerpo de Cristo? ¿Está creciendo la obra del Señor, la iglesia, por medio de sus dones? ¿A cuántos ha alcanzado en lo que va del año? En el aspecto numérico de la iglesia, ¿a cuántos ha alcanzado usted para Cristo en lo que va del año? ¿Cuántos han conocido a Dios por medio de la gracia que Dios le ha dado a usted?
¿Cuántos ha incorporado a la iglesia Getsemaní de enero a noviembre o a octubre? ¿Cuántos están aquí por medio de las gracias que Dios le ha dado a usted? Es obra. Es la obra. Nos gusta hacer muchas cosas en la iglesia, pero menos lo que tenemos que hacer. Menos para lo cual Dios nos ha puesto a hacer. Hay cosas pegajosas, hay cosas bonitas, pero ¿será eso lo que Dios quiere que usted haga en la iglesia? Veamos algunos dones en estos minutos. En Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, dice, el agente de los dones es Dios. Dice, el don de profecía. Romanos capítulo 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El primer don. El primer don que aparece allí. Si el de profecía, úsese conforme, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El significado literal de esta palabra, gracia, es hablar hacia afuera. El don de gracia, a partir del cierre canónico del Nuevo Testamento, el significado del don de profecía o la palabra profecía significa hablar hacia afuera. Hacia afuera. Eso tiene que ver. El significado literal de esta palabra griega es hablar hacia afuera. No implica si la predicción del futuro o cualquier otra aplicación mística o sobrenatural. La profecía como don de Dios es para comunicar la verdad de Dios, para animar y fortalecer a los creyentes. Eso tiene que ver con la profecía. Romanos capítulo 15, versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros, dice Pablo, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Ahora bien, la evidencia indica que en el primer siglo, antes de que se completase el Nuevo Testamento, cesaría el ejercicio de los dones para hacer señales milagrosas. Y uno de los dones milagrosos era el don de profecía. Esta palabra pudo haberse aplicado tanto en el sentido de nueva revelación como de ninguna revelación nueva. En el sentido de que hay nueva revelación, la palabra profecía alude tan solo a la capacidad para la proclamación pública de la palabra de Dios antes de la revelación del Nuevo Testamento. ¿Cuál es ahora? ¿Cómo se aplica ahora la palabra profecía? La palabra profecía ahora se aplica para la revelación de la palabra, del mensaje dado a la gente, para la conversión de la gente hacia Cristo. Y de esa manera la iglesia de Jesucristo es edificada. Todo creyente ahora debemos de estar en el ejercicio de la profecía, porque la profecía es la proclamación de la palabra hacia afuera, hacia la gente.
Y todos estamos llamados para proclamar esa palabra hacia la gente. Y cuando usted hace eso, usted está en el puesto de un profeta, usando el don de profecía, porque está hablando hacia afuera, hacia la gente, para que conozcan y vengan a formar parte de la iglesia de Jesucristo el Señor. Ahora, este es el problema de la iglesia. Y el problema de la iglesia es que no estamos haciendo uso en el sentido de la palabra profecía. Ya no hay una nueva revelación. La revelación está completa. Ya no hay una segunda revelación. En otras palabras, el don de profecía cesó cuando se completó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Ya no hay profetas. Ahora nos ponemos en el lugar de un profeta cuando proclamamos el mensaje ya revelado a la gente. Estamos siendo profetas en ese sentido. Y Dios le ha llamado a usted para que proclame. Dios nos ha llamado a nosotros para que proclamemos el mensaje de salvación. Esto nos ha puesto el Señor a usted y a mí en el mundo. Mientras el Señor no haya venido, en la tarea de la iglesia es tener un mensaje profético, proclamar un mensaje profético. ¿Cuál es el mensaje profético? Es la palabra ya revelada. Ya no hay otra revelación. La revelación está completa. Se cerró el canon del Nuevo Testamento y ya no hay más revelación. La revelación está escrita. Lo que la iglesia tiene que hacer es proclamar esa revelación. Ese mensaje. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar al mundo. 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 y el versículo 14 dice así. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, dice, habla ¿a quiénes? A los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Versículo 24. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Convencido, por todos es juzgado. Y en 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la medida, a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo predicador profetiza y debe tener claro que es el mismo mensaje apostólico que tenemos que proclamar. Hermanos, estamos llamados para eso. Usted está llamado para proclamar el mensaje profético, la revelación, que ya la tenemos. Ya no es asunto de una nueva revelación, ya la revelación está completa. Ya no hay profetas. Los profetas somos nosotros, que debemos de proclamar ese mensaje afuera, a la gente, para que venga a los pies de Jesucristo. Y de esa manera la iglesia de Jesucristo se edifica, la iglesia de Jesucristo crece, la iglesia de Jesucristo va hacia adelante. Dones espirituales. Usted ha recibido dones de parte del Espíritu, de parte de Dios y de parte del Hijo. La Trinidad
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ha capacitado a la iglesia. Todos los que estamos aquí somos capacitados para edificar la iglesia. Y el primer don que aparece allí es la profecía, que ahora en el Nuevo Testamento ahora es la proclama del mensaje ya revelado a la gente que no conoce la revelación, para que venga y conozca a Jesucristo y la iglesia de Jesucristo sea edificada. ¿Sabe usted cuáles son sus dones? ¿Tiene usted, está poniendo sus dones para edificación de la iglesia? ¿O no sabe qué tiene? No sabe qué es lo que Dios le ha dado. Por eso no hacemos nada. Por eso no hacemos nada, ¿verdad? La iglesia no crece, la iglesia no se desarrolla, la iglesia no prospera, la iglesia no avanza. ¿Por qué? No sabe qué es lo que tiene. No sabe para dónde va. Y el Señor Jesús va a venir. El Señor Jesús va a venir. Ya va a venir el Señor. El Señor vendrá. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Cómo se va a presentar usted delante de Dios? Ni se dio cuenta qué es lo que tenía. Mucho menos de ponerlo al servicio del pueblo de Dios. Señor, ¿qué vas a hacer, Señor, con este pueblo? ¿Qué va a hacer con la iglesia? Dios quiere que pongamos al servicio de la iglesia, los dones que el Espíritu ya nos dio. Todos tenemos. Si usted es creyente, usted tiene dones. 1, 2, 3, 4 dones, usted los tiene. Y es asunto de que esos dones estén al servicio de la iglesia, para que la iglesia crezca, se desarrolle y sea una iglesia verdaderamente en la cual Dios sea glorificado y exaltado. Voy a quedarme aquí por asuntos de tiempo, pero todos los que predicaremos en este mes hablaremos de los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia, con el propósito de que usted descubra sus dones y los ponga al servicio del pueblo de Dios. Porque si no, un día nos encontraremos con las manos vacías. No tendremos nada que presentarle a nuestro Dios, porque nuestros dones no los descubrimos ni se pusieron a la orden de la iglesia. Hermano, usted es una persona importante. Usted es un hijo de Dios, salvado por gracia, capacitado por la gracia de Dios, para que usted lleve adelante su obra sobre la tierra, a través de los dones que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre, este pueblo, Señor, que está aquí, tiene dones. Cada creyente tiene dones, Señor. Pero, Señor, necesitamos que cada uno descubra cuáles son sus dones. Necesitamos que cada uno ponga al servicio de tu iglesia sus dones. Necesitamos que cada uno, Señor, nos convirtamos en edificadores de tu iglesia. Necesitamos, Señor, de que esta obra, la iglesia tuya, Señor, sea prosperada, sea edificada, que avance, que se desarrolle, que dé frutos,
Señor, tú no has venido para llevar a tu iglesia porque estás esperando de que cada uno, Señor, descubra sus dones. Y que tu iglesia, Señor, haga el trabajo que tú nos has puesto a hacer sobre la tierra. Señor, aquí está cada uno de estos muchachos, de estos jóvenes. Cada uno de ellos, Señor, tiene dones. Aquí están estos caballeros, estos hombres, tienen dones. Aquí están estas mujeres, Señor, cada uno de ellos tiene dones. Tú se los has dado, Señor. Pero no estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, que podamos consagrar nuestras vidas para que cada uno descubra sus dones, que cada uno sea obediente a la palabra y que trabaje en tu obra, Señor, para que la iglesia crezca. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida consagrada, entregada, rendida, Señor, hacia ti. Y que la obra tuya, la iglesia, Señor, sea prosperada en todo. Te bendecimos en esta hora y te damos a ti la alabanza y la gloria, Señor. Pero haciendo lo que tú nos has puesto a que hagamos. Tu iglesia, Señor, necesita ser edificada. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Y mientras que tú no hayas venido, que tu iglesia, Señor, esté haciendo tu voluntad. Ayuda a cada creyente, a cada hijo tuyo. Que tu gracia nos asista y tu poder se perfeccione en nuestras debilidades para que seamos creyentes edificadores. En el nombre de Jesús oramos y pedimos tu ayuda y tu bendición para cada uno. En Cristo Jesús lo pedimos y oramos. Amén.